Dios les bendiga, bienvenido al podcast. Fija tus ojos en Cristo, auspiciado por la Iglesia de Avivamiento, la Vida Verdadera. Este que les habla, el pastor Samuel Rolón, quien junto a mis amados hermanos Raúl Rosado y Mari Cedeño estaremos discutiendo el tema del suicidio. Este tema se ha hecho de suma importancia en los tiempos en que estamos viviendo. Vemos un incremento significativo en esta situación que no solo se vive en Puerto Rico, sino en muchas partes del mundo. Así que vamos de inmediato a entrar en este tema para que usted junto con nosotros disfrute de este tiempo que vamos a tener delante del Señor. En primer lugar, vamos a tener una definición de lo que es el suicidio y pedimos a nuestro hermano Raúl Rosado que sea el quien nos traiga luz acerca de lo mismo. El suicidio es un acto donde la persona se ejecuta daño para provocarse la muerte. O sea que el que recurre al suicidio es porque entiende que es como un escape, como una salida. Regularmente el suicidio es el acto que la persona realiza ante un comportamiento que se sienta amenazado. Se siente amenazado, no tiene herramientas para lidiar con la situación y entiende que la única salida es morir. O sea, piensan que la mejor opción que ellos tienen para terminar, ¿verdad?, con sus propias vidas es esa. Sí. Salir de, digamos, el ambiente, la situación en que están viviendo en ese momento, que pues llega a un punto, ¿verdad?, que se hace insoportable y a la misma vez, pues, no tienen, entiendo yo, las herramientas o la forma de salir de eso y piensan que ese es lo único que existe para poder remediar su situación. Eso es así. Y una de las cosas que pasa es que muchas veces, una vez la persona lleva a cabo el acto suicida durante el proceso de fallecer, tienden a arrepentirse de haberlo hecho. En ese proceso, En el proceso de desfallecer, por ejemplo, una persona que se va a lanzar en un sitio alto, hay literatura que dice que esa persona, desde que lanza hasta que llega, tiende a arrepentirse de haberse de eso. Personas que se envenenan, que tienen que hacer un lavado de estómago y así, personas que no mueren inmediato, sino que tienen un proceso donde están agonizando, tienden a arrepentirse de en ese proceso, antes de que se, digamos, termine el mismo, existe un lapso de tiempo en que esa persona puede tener la intención, vamos, de arrepentirse de eso. Sí, pero que ya muchas veces es tarde, porque pues, si yo me estoy lanzando desde un sitio alto, aunque yo me vaya arrepintiendo de haberlo hecho, pues ya estoy en el aire. Y es bien muy importante separar lo que es una idea suicida y lo que es un acto suicida, ¿verdad? Una idea suicida es donde yo estoy pensando hacerlo, no necesariamente lo estoy planificando. ¿No? Tengo la idea de que me quiero morir, me quiero hacer daño para salir de aquí, ¿verdad? Esa es la idea suicida. El acto es cuando ya yo ejecuto ese comportamiento. Claro, el problema es que cuando se tiene la idea suicida es el preámbulo del suicidio, o sea, porque nadie se suicida sin previamente haberlo meditado, pensado, ¿verdad? O considerado. Quiere decir que es peligroso. Ese momento es tan peligroso como el momento en que lo ejecuta. Por lo mismo, o sea, cuando una persona está en ese ambiente, o sea, está en esa mentalidad de quererse suicidar, eh, se debe considerar seriamente uno. Sí, ante cualquier amenaza o cualquier comportamiento expresivo donde la persona hace la idea solamente de decirlo, es el momento para verlo como que es real. O sea, que si una persona dice, me quiero suicidar, no se debe tomar a la ligera. No se debe pensar a eso es tontería, esas son boberías, como a veces decimos acá nosotros, ¿verdad? No se debe considerar así. No, no se debe considerar así porque uno no sabe cuándo la persona ya lo haya planificado, cuando ya la persona lo haya orquestado en su mente y ya haya hecho la planificación y lo esté expresando como tengo el deseo de.
¿verdad? Hay veces que nosotros en expresiones comunes podemos decir, ah, yo me quiero morir, ¿verdad? Eso no es una expresión suicida, o sea, es una expresión donde estamos dejando saber a los que nos rodean de que estamos agotados, de que no tenemos herramientas, de que no tenemos, ¿verdad? Estamos agobiados por la situación. Pero ya cuando es una expresión genuina donde la persona consciente de que tiene tantas situaciones que los rodean, hace ese tipo de expresión, no la debemos tomar a la ligera. ¿Y usted cómo ve el suicidio, hermana Marta? Veo, es algo muy triste. Veo que hay diferentes situaciones, ¿verdad?, que pueden llevar a la persona a tomar este tipo de decisión. Y a veces pienso que pueden ser situaciones que no se han trabajado desde tiempo atrás, traumas de la infancia, tal vez golpes de la vida, ¿verdad? Y a veces como que la persona puede sentirse con el temor de abrirse por miedo a que la juzguen o a que no sea entendida. Y llega un momento en que se guarda y se guarda tanto ese sufrimiento que piensa que no va a haber salida, nadie me va a poder comprender ni me va a poder ayudar. Así que esta es la decisión más fácil que yo veo de escape porque pues la tomo y pues ya nadie me va a poder cuestionar ni confrontar con lo que estoy sintiendo. O sea, el suicidio, o sea, la persona que recurre al suicidio es porque ha tenido un proceso de depresión. O sea, puede ser así o no, no es así. No necesariamente es el desenlace de una depresión. Puede ser el desenlace de cualquier situación donde su salud mental se sienta amenazada. ¿Y qué tipo, por ejemplo, particularmente podemos decir, o sea, qué episodios o qué cosas o eventos pueden ser causa para la persona decir, bueno, me voy a suicidar? Por ejemplo, una persona que tenga un problema, que se sienta que el problema es muy grande para poderlo manejar, no se siente que no tiene herramientas, como decía la hermana Mari, con relación a poder solucionarlo y piensa que saliendo de este estado sería la mejor alternativa y considera el suicidio. Entonces, por ejemplo, el duelo puede ser uno de los detonantes para un suicidio. Hay personas que bajo el duelo consideran el suicidio porque tienen la noción de que si se mueren se van con esa persona que dejó. O porque piensan que la situación es tan dolorosa que no pueden manejar el dolor de la pérdida de este ser querido. O sea que en ese sentido, sí, Sí, el duelo puede ser puede ser un un detonante. detonante. Y, por ejemplo, aparte del duelo, una persona que se divorció. Sí, porque sobre todo cuando hay unas relaciones que han sido muy disfuncionales, donde hay una codependencia, la persona que se siente que sin esa otra parte no va a poder funcionar, pues entonces puede pensar, no es que todos piensan que el suicidio, pero pueden considerar el suicidio como una alternativa para salir de la situación. Eso en casos donde ha habido un matrimonio que ha sido siempre crítico, vamos a decirlo. Sí, que ha sido de muchos conflictos. Y, por ejemplo, una enfermedad. También porque muchas veces la persona lo que considera es, yo estoy sufriendo y estoy haciendo sufrir al ser querido, así que yo entonces dejo de sufrir y la persona ya no va a tener que estar sufriendo porque yo no me voy sufriendo. O sea, lo que la persona pretende es librar a otros de sufrir, Sí, es un pensamiento, que no es, realmente no es así. no es así, porque entonces una de las cosas que tiene el suicidio es que es hacia los lados el sufrimiento, o sea, la persona que está al lado de que se suicida va a sufrir de igual manera. O sea, que el dolor nunca termina, ni para, o sea, para las personas que están muy cerca de ese ser humano. No, porque entonces empiezan los cuestionamientos, ¿por qué yo no me di cuenta de que la persona se iba a suicidar? A lo mejor me lo dijo y yo no me di cuenta. Entonces entran esos sentimientos de culpa en la persona que sobrevive y es agonizante. ¿Y qué podemos decir de una persona que lo despidieron de su trabajo? Puede ser causa de un suicidio. Puede ser causa de un suicidio porque se siente que no va a tener la herramienta para suplir el dinero para sufragar los gastos del hogar. Y entonces se siente que de esa manera, pues no puedo bregar con esta situación, es muy difícil para mí, me quiero ir. Ok, qué interesante porque el hecho de que despidan a una persona de un trabajo tiene otras alternativas, ¿no?
Pero yo entiendo entonces que la persona está centrada en un círculo del cual no sale. O sea, Sí, porque cuando la persona considera el suicidio es porque no puede ver más allá de su frente, de la ok, idea que tiene inmediata. No se puede proyectar a un mes, a 6 meses, a un año. tremendo eso, ¿verdad? ¿Y qué podríamos decir, por ejemplo, de las cuestiones económicas? Una crisis económica puede ser llevar a una persona a un suicidio. Sí, porque la crisis económica provoca desespero en quien está padeciendo y no tiende a sentirse muy abrumado ante las situaciones que está viviendo. Y sobre todo si es el padre de familia o la madre de familia, que donde sabe que hay un dependiente de esta persona. Así que cuando yo me siento que no tengo el recurso para proveer a este ser querido que depende de mí, pues entonces yo me abrumo por la situación económica y considero el suicidio como una alternativa para que mis hijos entonces puedan estar en otro lugar y no sufran. Y esa persona que está en un ambiente laboral hostil, ¿verdad? Que tiene un jefe que le hace la vida imposible, que no responde a la manera en que él está desarrollándose en la empresa, donde sea, ¿verdad? Que entiende que debe tener mejores condiciones laborales o mejores condiciones salariales. O sea, que lo que vive es un infierno dentro de un ambiente laboral. Eso lo puede llevar a un suicidio. Lo puede llevar y sí, fíjate que lo interesante ahí es que en ocasiones la persona puede pensar que si yo muero provoco dolor en la otra persona, pensando desde su irracionalidad, no ver que una vez suicidio ya no vuelvo. ¿Verdad? Una vez yo corto la vida, no vuelvo. Entonces, como está ahí tan abrumado, lo que quiero es provocar dolor en la otra persona. Y yo me inflijo dolor para que la otra persona se sienta culpable, pero no mido la consecuencia de que ya yo no estoy en el momento. Sí, en el ambiente Sí, ahí. también, O sea, que lo que va a ocasionar más dolor. más dolor. Tremendo. O sea, que el que se suicida, en cierto sentido, está pensando en sí mismo. Vamos. Es un acto egoísta. Es un acto egoísta. Sí. Mira qué tremendo. Ahora, por primera vez oigo eso, que el suicidio es un acto egoísta. ¿Verdad? Es esa persona que está pensando en sí mismo y no está pensando en sus seres queridos, en lo que ama, o bueno, no es que los ame, porque si los amara no hiciera eso, pero a los que lo aman a él y que lo aprecian, lo respetan, etcétera, etcétera. Bien, el suicidio, según yo estuve estudiando, es un tema que tiene mayor relevancia y mayor porcentaje en los países desarrollados, ¿verdad? Como Estados Unidos, Puerto Rico. Cuando decimos países desarrollados es porque gozan de una estabilidad económica y las personas, ¿verdad? Los habitantes de esos países, pues tienen muchos más recursos en lo económico, estamos hablando ahora, que otros países. Y eso es una realidad. Dice que el porcentaje de suicidio en países donde hay una posición económica más elevada es más común. ¿Por qué será eso? Porque las personas están tan sumergidas en el estrés diario que lo conlleva la industrialización y el desarrollo social, que se acostumbran a este tren de vida y entonces ya cuando están tan evaporados de las situaciones que los rodea, pues ocurren, ¿va? Porque es un comportamiento más colectivo, ¿verdad? Empiezan las luchas con relación a la expectativa. Entonces yo trabajo porque quiero competir con un vecino, entonces yo quiero tener más para poder entonces proveer más y esa mentalidad de tener más, tener más, tener más, cuando entonces ya llego al tope de que no lo puedo tener por las situaciones que sean, pues entonces no tengo las herramientas para poder lidiar con la situación y ahí llego. O sea que el suicidio eh, podemos definirlo, o sea, ya se definió, pero más bien no definirlo, sino podemos decir, ¿verdad?, que el suicidio tiene un trasfondo en términos psicológicos. Sí, hay muchos juegos en pensamiento en esta persona que ha considerado el suicidio como una alternativa. ¿Y qué alternativas existen, ¿verdad?, para una persona que está, digamos, atrapada en ese pensamiento suicida? O sea, ¿qué podemos decirle que puede hacer para verse libre de esa condición?
Es bien importante que la persona solicite, pida a gritos ayuda, inmediatamente tenga la línea del pensamiento. No, porque a veces la persona piensa que porque me vino el pensamiento yo puedo bregar con esta situación, yo no lo voy a realizar, pero la realidad es que cuando le damos cabida al enemigo para que tome posesión de nuestros pensamientos, ese pensamiento se es cautivo y se queda en un solo pensamiento. Estoy todo el tiempo maquinando, pensando lo que voy a hacer, lo que va a pasar, el sufrimiento que tengo, y ahí entonces la persona cae. O sea, tan pronto yo me doy cuenta que tengo una tristeza o que tengo una situación donde yo me siento que no puedo lidiar con ella, es importante yo solicitar ayuda Inmediata. inmediatamente. Bien, hermana Mari, y usted sabía que en los círculos cristianos hay personas con pensamientos suicidas. Sí. O sea, la iglesia no está exenta por las mismas problemáticas que vive la sociedad en los tiempos en que estamos viviendo. Fíjese ahora mismo todo este ambiente que se está dando en cuanto a decisiones que se están tomando en Estados Unidos, que los economistas y gente que conocen del tema están hablando de que viene una gran depresión, una crisis económica. Bueno, todo eso incide en muchas personas en que su pensamiento comience a tomar un giro que no debe ser. Y a veces hay gente que hasta antes de que ocurran las cosas ya están pensando lo peor. En la iglesia del Señor, pues, no es la excepción. Puede que hayan personas que estén siendo tocados por pensamientos suicidas. De hecho, cuando usted mira la escritura, hay dos casos específicos que podemos mencionar de hombres de Dios, y los dos eran profetas, que quisieron morirse en un momento dado, porque les cayó una depresión terrible. Bueno, yo no sé si fue una depresión o qué fue. El asunto fue que Elías, en un momento dado, le dijo a Dios que le quitara la vida. O sea, en otras palabras, me quiero morir. El otro caso es Jonás, ¿verdad? Cuando Dios no destruye a Nínive, que él ve que no se cumplió la profecía que él había declarado. Él también, en un momento dado que se dice que se fue a un lugar para ver la destrucción de la ciudad, y cuando no se dio, ahí también le dio una pataleta a Jonás y se quiso morir. Dos hombres de Dios, que por las circunstancias que estaban viviendo en ese momento, uno porque estaba siendo perseguido y lo querían matar, porque Elías, lógico, Acab y Jezabel estaban en el plan de matarlo por haber dado muerte a los profetas de Baal. Y el caso de Jonás porque su orgullo propio fue herido cuando Dios no destruye la ciudad. Él, él mismo se vio como un falso profeta. O sea, y no lo era. Pero sin embargo, como Dios no quiso destruir la ciudad, pues él mismo, su orgullo propio fue herido y dijo, ay, pero ¿cómo es posible? Después que yo vine a esta ciudad y dije que se iba en 40 días, Nínive va a ser, y ahora Dios no la va a destruir, ¿cómo yo voy a quedar delante de toda esa gente? ¿Ve? El orgullo propio. Y a veces el orgullo propio lleva a la gente al suicidio, ¿no? Por no querer aceptar situaciones. Ahora, la pregunta, ¿verdad?, que yo le voy a hacer es la siguiente, ¿verdad? Dentro de ese marco que estamos viendo, que aún la iglesia de Cristo no está exenta de que personas sean tocadas por pensamientos suicidas. Usted como hija de Dios, ¿verdad?, como una mujer de Dios, ¿qué usted le recomendaría a una persona que viene a usted y le dice, hermana, yo me quiero morir, yo me quiero suicidar? ¿Qué usted le diría? Bueno, primeramente oraría ahí al instante y pediría liberación por esos pensamientos. La llevaría a la luz de la palabra. También le diría responsablemente que busque ayuda, porque cuando uno está en la paz del Señor, la mente se abre y uno puede comprender lo que la misma palabra nos aconseja. Pero tristemente, cuando ya una persona está en medio de una crisis, a veces no razona. Y por más palabra, por más consejos que se le dé, puede quedar ahí y de todos modos, pues seguir con el propósito que tiene. Así que es muy importante también presentarle esa opción de que busque ayuda. Incluso si está conmigo, yo tengo la responsabilidad, tal vez hasta de llamar en ese instante para que sea intervenida, porque si esa persona
cuando se vaya, ¿verdad?, de mi presencia, opta por llegar a hacer lo que ya tiene en su pensamiento, yo me puedo quedar con ese cargo de conciencia de que no actué, de que no la protegí, porque en el momento la persona no estaba en su sentido para protegerse, para evitar hacer ese acto, ¿verdad? Pero sí le llevaría y le diría que el Señor en su palabra nos provee, ¿verdad?, de ese refrigerio. Filipenses 4:13 nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y muchas veces tratamos y vamos arrastrando situaciones por nuestras propias fuerzas. A veces sí el orgullo, a veces hasta el mismo miedo, pastor. Muchas veces en las iglesias, ¿verdad?, las personas tienen este pensamiento de que como somos hombres y mujeres de Dios, a veces con cargos dentro de la misma congregación, está mal si nos abrimos y expresamos que nos sentimos tristes, que tenemos algún tipo de temor, ¿verdad? Podemos pensar que a lo mejor eso nos hace ver poco espirituales o que nos está fallando la fe. Y a veces, pues se tiende a mantener esa imagen de que no, yo soy cristiano, yo soy fuerte, a mí nada me tumba. Y eso va calando bien dentro de la persona, de sus pensamientos, de sus sentimientos, y puede dar pie a que ese problema se agrave y la persona pues opte por suicidarse. Así que la llevaría a que se exprese, a que trabaje con sus culpas, a que reciba el perdón que el Señor le da, a que reciba esas fuerzas nuevas que Dios da cada día y que entienda que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino a darnos vida en abundancia y que cada día está la misericordia del Señor para recibirnos, para vernos llorar, para darnos consuelo, fortaleza y sobre todo también buscar ese apoyo, principalmente, ¿verdad?, en nuestras figuras pastorales, en los líderes de la iglesia, identificar esos hermanos que sabemos que son hermanos de oración, de apoyo, que tienen consejos, que no sean esos que señalen, porque tristemente yo lo pasé hace muchísimos años. Personas que dentro de su misma ignorancia, pues todo se lo atribuyen a que eso es falta de fe, no, eso no es importante, bloquea ese pensamiento y sigue hacia adelante, pero no permite que la persona se exprese, que llore y que sienta esa palmada, ¿verdad? Ese consejo para que pueda superar esa situación. Así que yo entiendo que una combinación principalmente de la ayuda de Dios y de las ayudas humanas que Dios ha establecido como instrumentos para poder ayudar en estos momentos de necesidad y de crisis. Hay dos pasajes de la Escritura. En Proverbios 12:25 dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. ¿Ve? Y la buena palabra es la palabra de Dios, no solo, y no quiero con esto, ¿verdad?, bajo ninguna circunstancia, tener en poco la palabra de Dios, pero a veces hay una buena palabra de un consejero, de un consejero de la salud, de un profesional de la salud, que tiene la buena palabra para esa persona. ¿Eh? Inclusive, aquí en el Salmo 34:18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. O sea que, fíjate, el Señor lo que está diciendo, ¿verdad?, a través de su palabra, que Él está cerca de esa persona que piensa que nadie puede ayudarlo, que nadie está a su lado, y hay un Dios que sí está allí, porque dice que Él está cerca de los quebrantados de corazón y que salva a los de espíritu abatido. O sea, que la salvación de esa persona la tiene Dios, la tiene Dios. Y volviendo, me gustó mucho lo que usted dijo, ¿verdad? De que cuando esa persona vaya a usted, usted muy bien puede referirla para una ayuda profesional. Y en eso nadie peca. A veces somos muy cerrados en nuestro pensamiento y tenemos que ser de mente abierta, cristianos de mente abierta. Dios ha puesto personas fuera de los círculos cristianos en el sentido que son profesionales que estudiaron la conducta humana, que muy bien pueden ayudar a esa persona a salir, ¿verdad?, de esa crisis y de ese problema que están viviendo. O sea, sí está la palabra, sí está el pastor, sí están los hermanos, pero como usted decía, hermana María, a veces el pastor le puede hablar, los diáconos, todo el mundo, y sin embargo esa persona sigue cerrada. ¿Por qué? Porque sencillamente se necesitan unas herramientas, ¿verdad?,
que a veces yo mismo no las tengo. Yo tengo la palabra, tengo al Señor, tengo la fe, lo tengo todo, pero hay cosas que yo no tengo, que Dios las ha puesto en personas que han sido capacitadas para llevarnos a una salud emocional, a una salud mental e inclusive hasta una salud espiritual. Te digo que usted, aunque no fuera, digamos, familia de esa persona, usted iría a alguien para notificar de la situación de esa persona. Pregunto, Raúl, porque tú que estás en ese ambiente, si yo tengo una situación con una persona así que se quiere suicidar, yo no soy familia, no soy nada. Bueno, vamos a decir yo, pastor, o un hermano de la iglesia, tiene el derecho, si podemos decir derecho, o la obligación de notificarlo a las autoridades pertinentes. Sí, yo como ciudadano y esa persona X me hace a mí una confesión de que se quiere hacer daño, yo tengo la responsabilidad y el deber de reportarlo a las autoridades de vida para que esa persona intervenga. ¿Cuál es la agencia aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Que tiene que ver con estos asuntos? En Puerto Rico es con AMSCA. AMSCA tiene una línea de emergencia que es la que brega con esas situaciones de emergencia y entonces también se puede llamar a la línea de emergencia del 911, se hace un reporte por teléfono, ellos se ponen en comunicación ahí, estando con la persona, van a hablar y van a entrar en una negociación para entonces que la persona vaya a un hospital y reciba ayuda o autorice entonces que yo lo lleve a algún lugar seguro. Exacto, o sea que esos son pasos importantísimos que se deben dar, porque si usted quiere el bienestar de esa persona, usted tiene que moverse. Ya le dijo, ya le expresó, ya le habló, hay una crisis, hay una necesidad. Eso es, los casos de suicidio, hermano, son urgentes. Eso no se puede dejar para luego. Y como última pregunta que quiero hacerle a Raúl, ¿qué herramienta tiene un profesional, ¿verdad? De la salud para bregar con una persona en esa situación? Pues como profesional de salud debemos provocar o promover que esta persona que tiene un pensamiento aturdido, por eso ahorita Mari decía que la persona que viene a pedir ayuda es porque necesita paz y es porque ese pensamiento está tan comprometido, está tan aturdido que necesita muchas veces ventilar, hablar de esa preocupación que tiene, que no encuentra ninguna solución para entonces poderse desahogar, baja y entonces puede entrar en un diálogo, en una conversación. Sí, lo primero es reconocer que tiene una problemática Problemática. Hay un problema y que y, yo no tengo las herramientas y necesito la ayuda. y ponerse entonces a disposición de alguien que lo pueda llevar de la mano a superar esa situación. Sí, por eso hay un dicho común que dice que el que hace la expresión de que se va a matar no se va a matar, y eso es un disparate, eso realmente no es cierto. No, y eso es falso porque la gran mayoría de los que dicen eso se suicidan, terminan en suicidio, tristemente. Esa es la primera advertencia. Y por eso tenemos que ser proactivos, o sea, no podemos cruzarnos de brazos y que el Señor lo ayude. No, 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 no. Mire, cuando yo siempre he dicho que el Señor actúa, el Señor hace las cosas cuando ya no hay otra alternativa. Pero a veces nosotros teniendo las alternativas para alcanzar soluciones, nos cruzamos de brazos y estamos mal en ese sentido. Estamos mal, tenemos que ser proactivos. Si hay recursos a la disposición para eso, pues mire, vamos a utilizarlo. En eso no se peca. Tenemos que ser cristianos de mente abierta, buscando siempre lo mejor para nuestro prójimo. Así que esperamos que esta sección haya sido de gran bendición para usted y que usted haya podido disfrutarla como nosotros la hemos disfrutado. Y que le sirva para ayudar a aquellos que se encuentran en situaciones como esta. Así que gracias a la hermana Mari, gracias a Raúl. Este es su servidor, Pastor Samuel Rolón, de la Iglesia de Avivamiento, la Vida Verdadera. Estamos en la carretera 175, kilómetro 13.3, en el pueblo de Trujillo Alto. Allí estamos a sus órdenes, en todo aquello que podamos serle útil. Y si gusta visitarnos, nos será de gran gozo verle en la casa de nuestro Dios. Que Dios le bendiga y hasta una próxima ocasión.